Paz y bien y bienvenidos a Encontrando a Francisco. Mi nombre es Malcolm Arias, soy de la Orden Franciscana Seglar y bienvenidos a este podcast católico con una perspectiva franciscana. Muy contento realmente que nos esté acompañando el día de hoy en este programa, ya otro programa más del 2025. Estamos comenzando el año, esta nueva temporada. Entonces, si no han tenido la oportunidad de escuchar otros programas, si es la primera vez que nos está acompañando, te puedo contar que hay un montón de otros episodios que pueden ir a buscarlo en nuestras plataformas, sea en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. Entonces pueden ir a buscarlos. Hay mucha otra programación muy variado, pero siempre, como ahora acabo de decir, católico con una perspectiva franciscana. Buenísimo. En fin, el día de hoy tenemos un programa muy especial. Como siempre, ¿verdad? Estamos hablando sobre la fe y precisamente hoy estamos hablando sobre la fe. Entonces es aún más especial. Pero para eso, obviamente, tengo un invitado muy, muy especial, también muy querido, un amigo de muchos años, que hemos caminado también en la fe, desde luego, aquellos días que estábamos en la Juventud Franciscana. Entonces, me da el placer realmente de poder presentarles el día de hoy a Alex Layton, que nos está acompañando. ¿Cómo estás? Paz y bien, Malcolm, y paz y bien a todos ustedes que lo están viendo y escuchando por el podcast. Agradecido y por supuesto honrado de estar en este podcast, que sé que hay muchas personas que lo están escuchando y me siento halagado de ser una de las personas invitadas a este podcast. Sí, no, más bien buenísimo, realmente que nos puedes acompañar. De hecho, yo desde hace ya rato quería invitarte, nada más que estaba buscando en cuál tema, cuál cosa, y no sé, surgió este tema y aquí estamos, ¿verdad? El día de hoy. Y más bien también quiero darte las gracias a vos y también a su esposa, que nos ha abierto las puertas de su casa, que nos ha permitido por lo menos grabar hoy aquí. Esta es su casa también. Cuando usted quiera venir, con mucho gusto aquí, siempre va a estar bienvenido, las puertas van a estar abiertas para vos. Muchísimas gracias, en verdad muy agradecido. Y sí, bueno, no sé si tal vez te gustaría presentarse un poquito más, porque solo dije el nombre. Sí, bueno, voy a comentar. Alexander Layton Campos, soy de Tibás, fui jufrista desde el 98 hasta el 2002. Estuve en la Juventud Franciscana de Moravia. Después de eso estuve un tiempo sin participar en ninguna pastoral hasta el año 2017, que ingresé a lo que es a la gente de jornadas de vida cristiana aquí en Tibás, en la parroquia San Juan Bautista de Tibás, y ahora funjo como coordinador del movimiento. Es un periodo de 2 años y me quedan ya 10 meses me quedan de función como coordinador del grupo. Bueno, pero aún así después vas a seguir dando servicio. Sigo sirviendo, por supuesto, ¿no? Aquí estamos en servicio siempre, indiferentemente de donde estemos. Incluso muchas veces cuando me presento con los nuevos jornalistas, después de hacer las jornadas, yo les digo que soy el último de todos, el servidor. Trato de hacerlo como el padrino, digamos, o el santo al que estamos referidos en el movimiento de jornadas, que por cierto, para la gente que no conoce, jornadas es un movimiento que se fundó en México. Más que todo la gente de México sí conocerán jornadas, y aquí se trajo en los años 80 y de ahí ha empezado a surgir en distintas parroquias, en San José, en Cartago, en Heredia. Y yo siempre te digo que soy el servidor de todos. Tratamos de hacerlo como ejemplo de San Pablo, que San Pablo decía: yo soy el último de todos. Y trato de hacerlo así siempre con mis hermanos de jornadas. Buenísimo. Bueno, bueno, lo importante es eso, ¿verdad? Seguir sirviendo donde sea que Dios lo llama a uno. Exactamente. Buenísimo. Bueno, entonces, el día de hoy, como ya hemos hablado, ¿verdad? Y obviamente le mencioné a los demás, vamos a estar hablando sobre la fe, pero cuando flaquea. Cuando falla, ¿verdad? Cuando estamos en ese momento que se me hizo la fe prácticamente, ¿verdad? Entonces, para hoy, obviamente vamos a estar hablando sobre eso, pero antes de comenzar hay que definir la fe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo definirías la fe desde la perspectiva, digamos, católica o incluso franciscana? Bueno, cuando se habla de fe, siempre se habla de lo que es un don que Dios nos da. Como una semillita. Hay que pensarlo como si fuera una semilla donde Dios nos da ese don, que es el de la fe, y nosotros tenemos que cultivarla y crecer, y hacerla crecer y fortalecer. No existe, por lo menos en lo que yo me acuerdo, tanto en mi conocimiento católico como franciscano, no hay momentos en que no se puede decir que hay que aumentar la fe o que no tenemos fe. Todos tenemos fe, algunos de una medida, otros de otra, pero todos nacimos y a todos fuimos bendecidos
con este don que es la fe. De hecho, incluso siempre en las oraciones, hay oraciones como la Santísima Trinidad que siempre dice, danos fe, esperanza y caridad, Santísima Trinidad. Siempre hay esa eyaculatoria, muchos de los abuelos o padres todavía siguen rezándola y es porque siempre hay que estar pidiendo esa fe, que aumente nuestra fe. Sí, ahora mencionaste fe, esperanza, caridad, porque yo creo que algunas personas hacen esa confusión entre fe y esperanza. ¿Habrá una diferencia entre fe y esperanza? Sí, la fe es algo que tenemos por sentado o algo del presente. Y la esperanza es algo que tenemos a futuro. Te lo pongo en un ejemplo. Imaginémonos que estamos en una carretera manejando el vehículo, el carro, estaba oscuro, no tenemos señal de internet, no tenemos Waze o algún tipo de aplicación para movernos, o Google Maps, y de un pronto a otro se nos enciende la luz de la reserva de gasolina. Para los que tenemos conocimiento, manejamos automóvil diariamente, sabemos de que cuando se ilumina esa luz, sale esa luz que es la reserva, no podemos pasarnos de 20 kilómetros. Entonces, la fe, la esperanza es que yo espero que en los próximos 20 kilómetros o menos encuentre una estación de servicio donde pueda echar gasolina. La fe es que yo sé que no me va a fallar el motor, no me va a fallar las llantas, no me va a fallar el sistema eléctrico. No, lo único que me está bajando es la gasolina, pero el resto del carro, el automóvil está funcionando bien. Tengo fe de que el carro va a llegar a esos 20 kilómetros o menos hasta la estación de servicio. Pero mi esperanza es encontrar la estación de servicio antes. Entonces, la fe es algo más presente. Es de lo que yo tengo en estos momentos como creencia. Pero la esperanza es algo que yo espero, o sea, valga la redundancia, espero que llegue o que se me acerque. Qué interesante, realmente. Sí, porque yo sé que mucha gente hace esa confusión, a veces lo usan como casi sinónimos, pero no, realmente lo que estás explicando no es así. Es más como esperanza es que sí, voy a llegar o va a darse esto. Pero el cómo va a suceder y todo, voy a tener fe que realmente todo me va a ir saliendo bien, que más bien Dios va a ir poniendo, digamos, las fichas en camino para que se me vaya acomodando para poder alcanzar eso que yo estoy esperando. Exacto. Incluso San Pablo lo dice en Hebreos. En Hebreos él dice, la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, certeza, seguridad de que eso va a pasar. Entonces, lo que yo estoy esperando, yo tengo la seguridad de que eso va a pasar, eso es fe. Entonces, ahí empezamos a crecer lo que es en la fe. A medida que nosotros vamos aumentando nuestra fe, vamos creyendo más en el poder de Dios, de Jesucristo y de la intercesión de María de los Santos, vamos a sentir que vamos a aumentar nuestra fe. Entonces, vamos a llegar a encontrar tribulaciones, problemas, situaciones familiares, laborales, pastorales y demás, que vamos a lograr salir adelante porque tenemos esa fe bien cimentada. Sí, qué importante. Y aún así, la fe, obviamente, con la fe, es como decir, voy a llegar a eso que es mi esperanza. Y mi fe es obviamente que Dios me va a estar acompañando, que todo va a ir saliendo bien y de todo. Pero hay cosas que pasan en la vida que obviamente se nos complica ese caminar. Y es donde comienza a flaquear. Sí. Es cuando comenzamos a perder la fe. Muchas veces, en ese caso, mucha gente que tal vez tienen un encuentro personal con Cristo y se sienten felices, se sienten alegres de que encontraron a Cristo y quieren seguirlo. Ellos creen que ya llegan a un lugar donde está todo de color de rosa, donde no van a tener problemas, donde no van a tener dificultades económicas, donde van a tener trabajo hasta pensionarse, de que van a encontrar el hombre o la mujer de su vida. Y no es así, de ningún momento. De hecho, incluso los mismos apóstoles, si lo vemos en la Biblia, los mismos apóstoles tuvieron que dejar todo, dejaron a sus papás, a sus mamás, a sus esposas, tuvieron que dejar todo botado para empezar a seguir a Cristo. Y no era fácil, porque tenían los fariseos, escribas y maestros de la ley que empezaban a apedrearlos o empezaban a burlarse de ellos, y aún así ellos seguían. O sea, en ningún momento ha sido fácil para nadie, ni siquiera para el mismo Jesucristo que estuvo en la tierra, porque no tenía ni dónde vivir. Sí, por algo es que dice, si quieres seguir al Señor, prepárese para las pruebas, ¿verdad? O incluso el mismo Señor nos dice, cargue la cruz, ¿verdad? Nos invita a cargar esa cruz, porque este caminar no es fácil, para nada. Entonces, con eso dicho, digamos, ¿qué factores usted cree que pueden llevar a una persona a perder la fe? Hay factores internos y hay factores externos. Empecemos con los internos, de que no me están saliendo las cosas como quisiera.
¿Por qué? Porque pasa tal vez de que estoy estudiando para sacarme una nota alta en un examen y tal vez no estudié mucho y me saqué una nota media. Tal vez sí paso, pero no saqué la nota que necesitaba. Entonces empezamos a dudar. Que de un pronto a otro en la relación de pareja se termina. O pasa una infidelidad. O una discusión que terminó en algo más fuerte. No hablemos de violencia física, sino tal vez algún grito o una mala palabra. Que estés trabajando o estés sirviendo en una parroquia o en un grupo en sí y que tal vez te vean con mala cara. Son cosas que tal vez muchas veces no sabemos el ánimo de la persona con la que estamos interactuando, porque puede ser que tal vez yo esté muy bien y estoy feliz, pero vos venís a trabajar conmigo y cuando venís a trabajar venís de un mal genio, tal vez tuviste un día pésimo y te citaste con la primera persona que te encontraste, que era yo, y yo lo tomo personal. Entonces, al momento de sentirlo personal, yo dije, oye, pero ¿qué le pasa a Malcolm? Si Malcolm y yo somos buenos, estamos siguiendo al Señor y todo, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y empiezo a fraquear. Problemas como decía ahora, problemas de salario. Me despidieron, o me rebajaron mucho de salario. Me salió una deuda que no me acordaba que tenía que pagar y me quedé corto de dinero. Muchas cosas que tal vez nosotros nos pasan a nivel familiar, económico, laboral, que nos hace fraquear la fe. Porque queríamos o creemos que podemos hacer, que estando con Dios o que teniendo fe, ya está. Ya sí. todo se resuelve. Todo se resolvió. Incluso ahora estaba pensando, porque lo he estado escuchando últimamente, por ejemplo, bueno, en estos momentos que estamos grabando este episodio se está dando los incendios en Los Ángeles, en Estados Unidos, en California. Muchas personas, o sea, a mí me pareció interesante, por ejemplo, algunas personas que dicen, o sea, Dios nos va a acompañar, vamos a poder reconstruir todo, para otros que así, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Y obviamente una situación, porque eso ya es extremo, ¿verdad? Es trágico total, pierden todo, absolutamente, casa y no solamente la casa, o sea, que es algo material también, las memorias que hay, los recuerdos que se dio en ese espacio familiar, gente que perdió casas donde criaron sus hijos, nietos y todo, y también, o sea, es algo fuerte, y ellos comienzan a decir, ¿a dónde está Dios en todo esto? Comienzan a cuestionar, flaquea la fe en esos momentos trágicos. No, incluso vamos al otro extremo. Hay gente que incluso ha aprovechado esto para decir, es que Dios los está castigando por lo que pasó en los premios de los Emmys. Entonces, Dios no castiga. De hecho, es algo que hay que recordar. Dios nunca los castiga. Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nunca castigó. Fue el castigo que sale reflejado es un reflejo de lo que nosotros como humanos hacemos. O sea, yo no puedo decir a una persona que tuvo un accidente de motocicleta, por decir un ejemplo, que se golpeó la cabeza, tuvo una contusión muy fuerte en la cabeza, que es culpa de Dios porque Dios no me protegió, pero él andaba sin casco. Entonces uno dice, ¿cómo? Si no andas con protección, es obvio que andas en una moto, puede ser un accidente, pero si no te proteges, ¿cómo Dios te va a proteger? Sí. Son cosas importantes y no podemos verlo en ese sentido de que Dios es un Dios de castigo, porque no lo es. Entonces también es una prueba de fe para las personas que están viendo cosas que van a encontrar de los dos extremos, sí, claro. Pero que nuestra fe tiene que ser tan fuerte para saber diferenciar entre algo que sea correcto o no es correcto. Que si lo que me están diciendo es fe verdadera o es una fe de otras personas. Y ahí veíamos como eso es otro factor de lo que afecta a la fe a una persona en el medio externo. Hoy en día muchos programas, influencers, muchas páginas tratan de sacar a Dios de la vida de todos. Y eso es lo que está pasando. Los jóvenes, lo vemos hoy en día, o sea, las letras de las canciones, algunas son bonitas y el ritmo puede ser muy pegajoso, pero las cosas que se están diciendo o lo que se da a entender hacen que la gente se olvide de Dios o deje de Dios de lado. O sea, hagan lo que quieran, pero no metan a Dios en esto. Dios no existe. Entonces, al hacer eso, la gente se olvida de que no. O sea, Dios es la persona, es la fuente de la fe, donde nosotros tenemos que recordar que Él es el que nos da la vida y que Él nos dio para un motivo, para hacerle su voluntad, para cumplir su voluntad y creer en Él. Pero si nosotros dejamos de creer en Él, esto es como decíamos, o decimos a veces en jornadas, tratar de no quemar mucho,
decir, es como un árbol sin tierra, o como un pez sin agua. ¿Cómo puede sobrevivir una persona sin fe? Sin Dios no podemos vivir. Entonces, pero el mundo está tratando de hacer eso, de meterle las ideas, sobre todo los más jóvenes, a que olvídense de Dios. Dios no existe. No hay que pensar en fe, no hay que creer en Dios, sino hay que querer hacer esto. Es interesante eso que decís vos, porque de hecho una de las preguntas que se me estaba ocurriendo para hoy precisamente es cuando, digamos, la misma sociedad o la cultura también debilita nuestra fe. ¿Verdad? Y aquí estás marcando, obviamente estás mencionando algunos ejemplos y de todo. Y de hecho, el hecho que este podcast existe es precisamente porque en redes sociales, seamos muy sinceros, en redes sociales, en YouTube y todo, realmente los mensajes, muchos de los mensajes que están ahí no son para construir la fe, más bien todo lo contrario, o más bien te direcciona a poner la fe en otras cosas, ¿verdad? Que Dios no existe. La fe se pone, por ejemplo, en el dinero, por ejemplo. O sea, por ejemplo, una vez a mi papá le dijo un amigo de él, papá llegó y dice, ¿usted cree en Dios? Le pregunta a papá a él, y él dice, él va, saca su billetera y pone un billete y dice, esto es Dios. Lo que esto no puede hacer, nadie lo hace. ¿Verdad? Entonces, son cosas como esas, ¿verdad? Y yo siento que en las redes sociales existe mucho eso, ¿verdad? Dicen la esperanza de la gente o la felicidad de la gente, todo se encuentra en cosas materiales, ¿verdad? Y todo el mundo publica obviamente cosas como esas. Entonces la gente realmente pierde la esencia, ¿verdad? Aquello que realmente debe ser parte de nuestro ser, que ayuda incluso a construir esa misma fe, que Dios realmente está presente. Exactamente. Y hacer las cosas como Él lo dice, también, como Él nos pide que hagamos. Me acuerdo hace muchos años, tal vez tu papá lo hizo contigo o a los escuchas con sus papás, de que te decían, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Entonces, yo quiero estudiar esto, bueno, yo estudié ingeniería de sistemas, soy ingeniero de sistemas y quería estudiar eso. Ok, entonces, después de eso, ¿qué vas a hacer? Ok, voy a empezar a construir mi casa o conseguir un local para construir. Pero lo primero era que llegar a ser, que yo quiero ser una persona diferente, quiero ser una persona, un abogado, un doctor. Eso era antes. Ahora, si le pregunta a un muchacho de estos días, ¿qué quiere ser? Ah, no, quiero ser millonario. Quiero tener mansiones, quiero tener lujos, quiero tener... Y uno dice, ¿dónde? O sea, ¿cómo lo va a lograr? No dice en ningún momento. Ah, no sé. Y lastimosamente, por lo menos en estos sectores de Latinoamérica, que lastimosamente estamos muy invadidos de lo que es el problema de la drogadicción, eso también ha marcado mucho, principalmente en Costa Rica, con lo que es el asunto de la gente que anda ofreciéndoles a los muchachitos dinero fácil por drogas o por sicariato y demás. Entonces, claro, lo ven como un negocio facilito, y obviamente es fácil porque les dan dinero así de rápido, pero también es una condena, desgraciadamente es una condena de muerte. ¿Por qué? Porque también en el momento que las dejan de utilizar o quieren dejar de utilizar esa persona, la buscan para liquidarla. Y eso es lo que está pasando hoy en día, por lo menos aquí en Costa Rica, y en otras partes de Latinoamérica también está pasando con toda esta situación de las drogas, de drogadicción y narcotráfico y demás. Y también fuera, obviamente el tema, digamos, a nivel personal, a nivel social, ¿verdad? Que también influye todo. Yo sé que hay muchos que estamos también a nivel de parroquias, iglesias, estamos trabajando también, hay cosas, ¿verdad? Que pueden también hacer que nuestra fe flaquee aún estando dentro de la iglesia, ¿verdad? Sí, claro. Siempre. En el caso, por lo menos personal, como les decía anteriormente, yo soy como coordinador del movimiento de jornadas y es un trabajo pesado. De hecho, incluso un amigo que ahora se quedó electo como coordinador en otra parroquia, me decía, Alex, yo no sé cómo hacía usted, no sé cómo hace usted porque yo no entiendo, no me da tiempo a mí para hacer tantas cosas como usted está haciendo. Yo no entiendo. Y yo, bueno, es que Dios se mueve. O sea, si yo me pongo mi fe en Él hace con mi tiempo maravillas, porque lo hace. Pero cuando pasan situaciones de que, bueno, últimamente lo que está pasando en las parroquias, por lo menos aquí en Costa Rica, para aclararlo, ¿verdad? Sabemos que tenemos personas de otras parroquias, pero me imagino que pasan el mismo problema, de que hay poco compromiso, de que hay poca participación, que es muy lindo que muchos llegan y acompañan, y qué lindo estar aquí, qué bonito. Hacemos como la de Pedro, cuando Pedro subió al monte con Jesús, Pedro, Juan y Santiago.
que sí. se transfiguró, Ajá. que Pedro dice, qué lindo estar aquí, qué bonito, hagamos 3 casitas, sí, qué bonito estar aquí, pero tenemos que bajar. Sí. Tenemos que bajar y camino hacia la cruz. Y mucha gente se queda en el Monte Tabor, no quieren bajar. Entonces, cuando ya llega el momento de trabajar, de hacer el esfuerzo para hacer, hay veces que tal vez uno termina, yo por lo menos termino agotado. Y agotado espiritualmente, no tanto físico. Y ese agotamiento es porque tal vez las personas que yo tengo a mi lado, que yo quisiera que fueran más cooperativos, no lo es. Hay situaciones, ¿verdad? Unos de trabajo, por salud, o por algunas situaciones no pueden asistir, o no pueden acompañar, o no pueden ayudar, pero obviamente uno dice, de tantas personas, por ejemplo, en el caso de jornadas, en jornadas de la parroquia Tribas tenemos cerca de 85 personas sirviendo, pero a veces no son todos los que sirven, ¿verdad? Entonces, eso es el asunto. A veces es frustrante. Y a veces yo digo, hey, Dios, yo sé que usted me puso a servir, pero ocupo más servidores. Y me acuerdo de la cita bíblica donde dice, rogad al Señor por obreros, porque la mía es mucha y poco los trabajadores. Entonces ahí sigo orando, ahí es donde yo vuelvo a la oración y vuelvo a decir, Señor, manda más obreros al terreno. Para rendir, sobre todo los jóvenes, que ahora que estábamos hablando de redes sociales, si te das cuenta, en muchas parroquias, vos llegás a cualquier hora, y te das cuenta que lo que menos hay son jóvenes. Cierto, eso sí es cierto. No estamos llegándole a esos jóvenes, a pesar de que tenemos un papa que ha querido llamar a los jóvenes, y ahora con el jubileo de este año 2025 y con la jornada de juventud que se espera que son 2 millones y más de personas que piensan llegar. Sí, algo así escuché. Pero no se ve, por lo menos en Costa Rica, en Latinoamérica, no se ve esa fuerza de jóvenes en las parroquias. Y nosotros como adultos, tenemos la obligación de empezar a cambiar esta situación, de traer más jóvenes, de buscar métodos diferentes de lo que nosotros aprendimos, cambiar completamente nuestra inteligencia, nuestra forma de pensar, para atraer más jóvenes, no a engañarlos, no, es para enseñarles a ellos un Cristo realmente vivo, presente, que Él es actual y que Él siempre va a estar con ellos y que ellos quieran servirle. Entonces, eso es el trabajo que nos toca hacer. Entonces, ahí, cuando uno flaquea en la fe, por lo menos en la parte de mía, como coordinador de jornadas, ahí es donde digo, es donde tengo que trabajar más en mi fe, y empiezo a trabajar en oración, y empiezo a pensar en cómo hacer para que más personas sientan lo mismo que yo y quieran hacer lo mismo que yo. Y ahí vamos. Sí. Es un sub y baja. Sí, sí. Sí, hay temporadas. Como la marea. Como la marea, sí, sí, exactamente. Marea alta y marea baja también, sí. Bueno, ahora bien, porque sin duda alguien está escuchando en este momento que está diciendo, así me siento. Siento que mi fe ha flaqueado. Ahora, ¿qué consejos le daría para esa persona que en este momento está con su fe perdida, flaqueada, ¿verdad? ¿Qué consejos le daría? Y lo digo porque, bueno, ya vimos factores, ¿verdad? Ahora bien, de aquello que sí, qué mal, ¿verdad? Que está la fe flaqueada. Ahora bien, hablemos sobre aquello que tal vez nos pueda ayudar a construir esa fe. Primero, el primer punto que yo creo que es importante recordar es que somos humanos. A veces pensamos, sobre todo los que estamos en puestos importantes, tal vez dentro del servicio de la parroquia, nos creemos Superman, para hacer un poquito cómic. Y aquí el único superhombre que ha existido en la planeta Tierra se llama Jesucristo. Es el único. De ahí en adelante, nadie. Ni siquiera los santos. O sea, podemos hablar de San Pedro, podemos hablar de San Pablo, que fueron azotados, que fueron arrestados, que murieron por la causa de Cristo. Podemos hablar de un San Francisco, que somos franciscanos. Yo me imagino, en el momento que Francisco volvió de Egipto, de luchar con los musulmanes para tratar de convertirlos al cristianismo, cuando volvió y ver su orden cambiada completamente, él tuvo que frustrarse. Sí. Tuvo que enojarse, sí, completamente. Entonces, ahí tuvo que haber sido un golpe fuerte de fe. Entonces, primero, reconocer que somos humanos y que vamos a sentirnos en algún momento así, que no podemos pensar que somos Superman. Segundo, oración. No podemos soltar la oración. En ningún momento se puede dejar de orar. Y orar no es simplemente rezar Padre Nuestro, Ave Marías, Glorias. No, hablen con Dios.
El hablar con Dios, no importa si hablas de forma normal o hablas a veces enojado, a veces cuando yo hablo enojado, a veces que yo incluso lo tuteo. O le hablo un poco pachuco, pero ya es una relación él y yo ya estoy encerrado. Acuérdense lo que dice incluso la Biblia, cuando quieres estar solo o quieres hablar con Dios, cierra tu cuarto, cierra la puerta y habla con él, que él está en lo oculto. Claro. Y él conoce el corazón. O sea, antes de que nosotros pronunciemos una palabra, él ya sabe lo que nosotros queremos decir. Entonces, no importa cómo quieras hablar, hable, expréselo, diga lo que siente, enójese, pero no peque, decía también la Biblia. Pero enójese, hable con Dios. Tal vez te va a contestar, sí, tal vez te va a contestar, tal vez no, tal vez te va a contestar de una forma que no entendés, pero por lo menos en primer lugar te va a sacar todo ese dolor, esa frustración, esa tristeza, porque puede ser una tristeza, puede ser una frustración, puede ser cualquier cosa. Entonces, la oración es importante. Sí. Tercero, ojalá que puedas tener amigos, si estás en una comunidad, un grupo pastoral o algo, que tengas a una persona de confianza con la que puedas hablar y decirle, mira, tengo un problema, necesito un consejo, o simplemente ocupo hablar con alguien para desahogarme. Que puedan conseguir, que tengan amigos. Por lo menos en el caso de nosotros tenemos un grupo que se llama Excufristas de Costa Rica, que al principio éramos como 15 o 16 y ahora terminamos siendo 80. O sea, somos un grupo grande. Somos un grupo grande, pero es un grupo donde en cualquier momento algunos de nuestros hermanos nos dicen, ocupo que oren por mí, porque tengo un familiar enfermo, o porque tengo que hacer una operación, o cosas por el estilo. En una situación X. En una situación X, sí. Entonces, el hecho de que todos te estén mandando un mensaje, obviamente lo hacemos de conciencia, de hacer un mensaje diciendo, voy a orar por ti, y en verdad estoy orando por ti. La persona se siente llena, se siente tranquila, y siente que su fe se mantiene. No se va a hundir más. Claro. Entonces, el hablar con una persona, si no tienes una persona, busque un sacerdote. Busque una guía espiritual, con un sacerdote, con un psicólogo, ojalá un psicólogo católico que pueda hablarte, porque te va a hablar a través de la palabra de Dios y de experiencias que ellos han tenido. A veces que la gente dice, pero ¿cómo hablar con un sacerdote de un problema familiar o matrimonial si él nunca ha estado casado? No, pero él ha tenido experiencias de conocer personas casadas y que han pasado tal vez por situaciones muy similares a las que estás pasando, y te puede ayudar en eso. Entonces, pero nunca dejar la oración. Decía en una canción, hay una canción muy interesante que me llama mucho la atención, que se llama Si estás perdiendo tu fe, que es del grupo Alfareros, que son de Colombia. Sí, yo lo he escuchado. O sea, y ellos dicen en la versión de en vivo, que son como 12 minutos que dura esa canción, él dice que ellos pasaron por una situación igual, y lo que hicieron fue orar, y si quedaba tiempo, orar. La oración tiene que estar. Siempre tiene que estar. Y no existe una fórmula en sí, porque yo sé que más de uno va a decir, pero no sé orar, ¿verdad? Puede salir alguien que diga eso, no sé orar, pero no hay una fórmula, ¿verdad? Es simplemente, más bien algo que dijiste hace un rato, y quiero reforzarlo como una relación, simplemente una relación con Dios. Simplemente hablar tú a tú, como si fuera el mejor amigo de uno, porque es el mejor amigo que uno puede tener. Y es simplemente hablarle. Sí, hay un campesino, de hecho hay un campesino en Cartago, que yo escuchaba, en Cartago, en Costa Rica, que él decía que él paraba cada 2 horas de trabajo, paraba y se iba a la iglesia cercana para orar 15 minutos con el mejor amigo. Cada 2 horas él llegaba, paraba, se iba a la iglesia, o estaba 15 minutos con el Santísimo. Hasta eso. Y se iba. Sí. Eso, sí. Qué interesante. O sea, cada cierto tiempo, 15 minutos para hablar. Sí, porque hay gente que ni siquiera saca ni 5 minutos en el día, en un periodo de 24 horas, no saca ni 5 minutos para hablarle a Dios. Exactamente. Ni siquiera. Y no debería ser así. No. O sea, tiene que ser algo no mecánico. Porque no tiene que ser mecánico, que sea un hábito, que como digamos muchas personas ven el rosario, el Santo Rosario. Repetir 50 veces el Dios te salve María. No, es recordar que cada vez que rezamos un Ave María, estamos pidiéndole a ella que interceda por nosotros, por nuestra familia, por el mundo. Y que ojalá que encontremos la gracia de poder encontrarla a ella el día de nuestra muerte. Entonces, no estamos hablando simplemente de repetir, estamos pidiéndole que nos cuide, que interceda por nosotros y que ojalá podamos estar en gracia al momento de morir.
Sí. Entonces, no es algo que simplemente se tiene que pensar así, matemáticamente. Claro. ¿Y qué tal también la lectura y meditación de la palabra de Dios? Por supuesto, o sea, para mantener la fe siempre, bueno, decía el Papa Pablo VI, decía en una de sus encíclicas, decía que la mejor forma de mantener la fe es misa diaria, ojalá misa diaria, por lo menos leer la lectura del día, el Evangelio, comunión diaria, confesión, confesión continua también, o sea, no todos los días confesión, pero tal vez confesarse mínimo una vez al mes o cada 15 días, por lo menos. Sí me acuerdo Sí. que San Juan Bosco recomendaba, incluso Santo Domingo de Guzmán se confesaba cada 15 días. Y invitaba a los compañeros de la escuela, del colegio donde estaba él, que era el colegio donde estaba San Juan Bosco, le invitaba y le decía, venga, acompáñame, vamos a confesarnos. Le decían a los compañeros, y le decían a los compañeros, pues está loco, ¿cómo se va a confesar? Vamos y verán que se van a sentir mejor. Y dicho y hecho, muchos de los relatos que hablan de personas que conocieron a Santo Domingo de Guzmán dicen, sí, él me sentí diferente después de confesar. Entonces, confesión continua, comunión diaria, ojalá, visitas al Santísimo, hacer una oración, como les digo, no solamente tiene que estar 23 horas en la iglesia. No, pueden hacerlo a ratitos, en la mañana, cuando están levantándose, rezar el rosario, ojalá en familia. Cuando vas de camino, si vas de camino, bueno, yo cuando tengo que viajar a la oficina, cuando voy al trabajo, que duro más o menos 35 minutos de aquí en mi casa a la oficina, yo generalmente pongo el Santo Rosario y voy rezando el rosario. O está la coronilla de misericordia, que se dura 15 minutos, que eso lo implementó Santa Faustina Kowalski, Sí. que es una de las oraciones más fuertes también, la misericordia, 15 minutos, no se dura mucho, lo pueden ir en el bus escuchándolo y van rezando. La misa, si no pueden ir a misa diaria, bueno, escuchen la lección divina. Hay muchas páginas en Facebook, en YouTube, donde ponen la lección divina. Y como somos iglesia católica, entonces la misma lectura que yo leo el día de hoy, lo van a leer la gente en México, la gente en Estados Unidos, la gente en India, la gente en China. Los católicos vamos a leer siempre la misma lectura. Entonces, no importa dónde lo escuchemos, vamos a escuchar todos la misma lectura. Y nos vamos a entender y a leer ¿cómo se llama? A meditar qué es lo que nos está diciendo Dios en esa cita bíblica, en el Evangelio. Pero siempre hay que seguir orando, o sea, en todo momento. No dejar, eso de dejar la iglesia de lado mientras me siento mal no es bueno. Y te lo pongo como un ejemplo. Imagínense una parrilla. Sí. Estás haciendo una barbacoa, Sí. y estás con carbón. Sí. ¿Qué pasa si yo saco un carbón de ahí, lo pongo del centro y lo pongo afuera? Se empieza a enfriar. Sí. Y no se va a calentar solo. ¿Me entiendes? Va a seguir enfriando si se enfría más. Hasta que vuelva al centro, o a donde están los demás, vuelve al calor, vuelve a quemarse. De igual forma nuestra fe. Si nuestra fe nosotros la dejamos afuera de la iglesia, no se va a calentar, no va a aumentar, no va a encender. Tiene que estar dentro de la iglesia. Sí, sin duda, sin duda. Nos puede perfectamente fortalecer. Sí. Hablando de iglesia, santos. Ahora mencionaste algunos santos, Sí. ¿verdad? Pero digamos concretamente algunos santos que podemos tomar como ejemplo de inspiración en cuanto a la confrontación de la pérdida de la fe. Sí, bueno, confrontación de fe, situaciones que ellos han pasado, veamos en la patrona de la OFS, Santa Isabel de Hungría. Okay. Ella quedó viuda muy joven, con 2 hijos. Es muy buen ejemplo, sí. ¿Cómo se sintió ella? Como una muchacha tan joven, con nobleza, con riquezas, que incluso el esposo no se preocupaba, no le importaba que ella donara para las familias pobres, porque ella todavía, a pesar de que estaba casada con estaba en nobleza, estaba con un rey era así, el rey, Sí. ella seguía siendo bondadosa con las personas más necesitadas. Claro. Y su esposo fallece, se queda ella sola con sus 2 hijos. Entonces, de eso es una prueba de fe muy grande. O sea, ¿qué pasa cuando se muere un ser querido? Mi papá, mi mamá, mi esposa, mi esposo, alguien que me estaba acompañando. Entonces, eso es una prueba de fe grande, pero ella supo cómo dirigir la fe o mantener la fe flotando a pesar de todas las situaciones que estaba pasando y seguir
ayudando a Dios. Otro ejemplo muy claro. Más bien, antes de que vayas a la siguiente ejemplo, y que dicha que tenés ejemplos, para aquellos que tal vez quieren saber un poco más sobre Santa Isabel de Hungría, les recomiendo que vean, o bueno, más bien que escuchen, porque ese sí está solamente en audio, el episodio número 24 de este podcast, que tenemos una invitada, bueno, que es de la Orden Franciscana Seglar, Eugenia Hernández, que nos habla un poco más sobre la vida de Santa Isabel de Hungría. Entonces pueden ir a buscarlo, lo escuchan y ya se empapan un poco más de esta increíble santa, realmente poco conocida, pero es increíble la vida de ella. Otro ejemplo que te puedo dar, franciscano, capuchino, el Santo Padre Pío. Padre Pío fue muchas veces fue calumniado y fue humillado por muchos sacerdotes, hasta por obispos, porque no creían que el Santo Padre Pío podía hacer todos los tipos de milagros que sabemos que se ha reconocido en la Iglesia Católica, como la bilocación o el hecho de poder leer la mente de las personas y poder darles el perdón de una forma diferente. Entonces, incluso los mismos estigmas. Cuando él siente las estigmas, se leen los comunicados, igual también en los escritos de San Francisco, se lee que tanto él como el Padre Pío, recibiendo las estigmas, en vez de sentirse una alegría, se sentían mal, se sentían ¿cómo se dice la palabra? Sería la palabra como desdichados. La palabra sería desdichados. Sí. No se sentían dignos de tener las mismas llagas que tenía Jesucristo. Entonces, y esa lucha, sobre todo el caso del Padre Pío, que es un poquito más conocido, tal vez las confrontaciones que él tuvo con el demonio, cuando estaba confesando, que duraba horas y muchas veces en ayuno, al igual que San Antonio de Padua, que San Antonio de Padua duraba muchas horas, incluso en ayunas, confesando, porque le gustaba recibir los pecados, y él decía que era recibir los pecados de los hermanos, recibirlos hacia él para dárselos al Padre, era una carga muy pesada, y que incluso no comía para tratar de que fuera purificado junto con los pecados de los demás, los pecados de él. Entonces, pero en el caso del Padre Pío, las humillaciones que tuvo, que el ocultarlo, el mantener oculto las estigmas para que no lo vieran, el que se burlaran el clero. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido humillados o burlados por las personas que tal vez no nos afecta lo que dice, sino el quién lo dice? Porque muchas veces es la persona que tenemos más confianza o la persona que tenemos más cariño. Entonces, son momentos en que nosotros tenemos que decir, bueno, ¿a quién estamos siguiendo? Ahí es donde estamos, en un punto importante. Nos pasó una vez una situación con una persona muy querida en el movimiento que dijo algunas palabras que no tenía que decir o dijo algo que no tenía que decir, y eso afectó a muchos. Y cuando me tocó hablar acerca de esa situación, yo les dije, ok, recordemos una cosa, ¿a quién estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo a fulanito? ¿Estamos siguiendo al sacerdote? ¿Estamos siguiendo al obispo o al papa? ¿O estamos siguiendo a Cristo? Aquí la gente, lastimosamente, hay una canción que me gusta mucho de Julio Iglesias que se llama La vida sigue igual, que es muy cierta. Dice, al final las obras quedan, la gente se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Tenemos que recordar que nosotros no estamos aquí para el servicio de personas, estamos para el servicio de Dios. Y si vienen personas o se van personas, llegaron, hicieron su función y muchas gracias. Duele que se vayan, sí, pero tenemos que seguir adelante. Igual cuando vinimos con las críticas, cuando nosotros tenemos críticas o recibimos críticas de parte de las personas, como decía en un inicio, no tenemos que verlo personal, porque tal vez no conocemos el trasfondo de la persona, de qué es lo que está pasándole o qué está sintiendo en el momento que nos está diciendo las cosas. O tal vez no tiene el conocimiento de lo que nosotros sabemos. Muy importante. Ahora, te quiero hacer una pregunta ya un poco personal. Vos. Yo. Sí. Yo, Alex Leitón. Sí, exacto. Si tal vez algún momento en su vida has vivido un momento ya de que te ha fallado la fe, ¿verdad? Claro, que has muchos. Llegado a eso. Varios. Me imagino, o sea, nos ha pasado. Sí, pero claro. ¿nos puedes contar tal vez alguno? Te voy a contar dos rápidamente. La primera, bueno, para los que no me conocen, yo fui casado por lo civil.
Estuve casado 5 años y después mi expareja y yo nos divorciamos. Después, bueno, conocí a mi esposa, la que es ahora mi esposa, nos pusimos a casar por la iglesia y todo feliz. Pero cuando en mi primer matrimonio, muchas veces las situaciones que pasaron para que nuestro matrimonio fallara, primero fue parte de la fe. No tanto en que ella, porque ella es católica igual que yo, pero sí nuestra fe era muy diferente. Y dejamos de lado a Dios. Algo que es importante en los matrimonios, dejamos afuera a Dios. Si Dios no está en el matrimonio, no va a funcionar nada. Es el hilo de tres, por eso habla mucho de gente del hilo de tres, el hilo de tres cuerdas. Ah, sí. Que con un hilo de tres cuerdas no se quiebra, que eso está también en la Biblia. Sí. Y nosotros no éramos solamente ella y yo. Y pasaron muchas situaciones, tanto de parte de ella como de parte mía, no lo voy a negar, yo también cometí mis errores, soy humano, y no tuvimos como la claridad de resolver. Entonces, cuando pasó eso, yo pensé en su momento, primero, porque ella era, en ese tiempo, era el amor de mi vida. En ese tiempo, para mí era la mujer que me enamoró desde que estaba en el colegio y quería vivir con ella el resto de mi vida, y estaba cumpliendo el sueño, diría un amigo. Cumpliendo el sueño de que me casé con ella y que iba a estar con ella el resto de mi vida. Pero lastimosamente no se hizo. Tuvimos que terminar, tuvimos que divorciarnos. Fue un momento en que yo pasé como 6 meses, muy, muy mal, pero mal. Sentido de que no quería levantarme de mi cama, no quería ni comer, solo quería llorar. Pasé muchos meses llorando. Y tras de eso, estaba alejado de Dios, estaba alejado de los grupos, de los movimientos. Cuando pasó eso, 2016, 2017, fue cuando me llamaron, me dijeron, un día que fui a mi misa, y me dijeron, ahí está la jornada de hombres casados. Entonces, un amigo me dijo, un vecino de mis papás fue el que me dijo, venga, haga la jornada. Yo, pero es que yo soy divorciado, yo no soy casado. Me dice, no importa, usted puede hacerlo. Entonces, asistí a la jornada y después, tuve mi reencuentro con Dios. Mi primer encuentro, no lo había mencionado, mi primer encuentro fue en el 96 con un grupo que se llamaba Evangelización Juvenil Católica, que después fue lo que se formó Jufra, cuando se formó Jufra de Moravia. Antes era Evangelización y nosotros éramos un grupo que lo que hacíamos eran convivencias para colegios, cuarto, quinto y sexto año incluso, o terceros. Y nuestra razón era evangelizar a colegios. Incluso también después se hizo convivencias para adultos, para divorciados. Ya se hacía un enfoque diferente, pero siempre se hacía la parte de convivencias, que era fines de semana. Y cuando hice la jornada, fue un reencontrar con Jesús. Fue un encontrar con Él, con esa persona que siempre estuvo a mi lado, como ese Martín Valverde en la canción Nadie te ama como yo. Nunca me dejé de ti, siempre estuve a tu lado y a veces te he cargado. Muy bonita. Y siempre lloro con esa canción. Sí, y siempre lloro con esa canción. Yo lloré más de una vez con esa canción. O sea, porque siempre me acuerdo de ese momento que yo estaba completamente devastado, para decirlo bonito, y me sentía arruinado completamente. Sentí que mi vida ya no valía nada. Y escucho esa canción y veo a Jesús sacramentado. Lloré, me ataqué a llorar, solté todo. Hablé con un sacerdote, con el sacerdote que estaba ahí con nosotros. Pude sacar muchos pecados, que me perdonaran muchos pecados, me confesé. Y a partir de ahí dije, yo no, voy a ser diferente. Voy a cambiar y voy a empezar a fortalecer. Esa fue la prueba, digamos, primera prueba de fuego. La segunda prueba fue en el 2019, 2020. Hace poco. No, perdón, 2018-2019, antes de la pandemia. Digo que hace poco. Hace poco. Uno siente que... La segunda prueba fue un año después. 2017 hice la jornada. 2018, un año después. Trabajaba en una compañía transnacional, de la que vos también ya estamos hablando ahora. Ok, sí. Y, y nos entregan la carta de despido. Tenés un mes para buscar trabajo dentro del mismo de la compañía y si no, muchas gracias, que Dios te acompañe. Me quedé sin trabajo. Pasaron 10 meses. Pasaron 10 meses en que yo me sobreviví. En ese tiempo, como estaba divorciado, me fui a vivir en un apartamento con uno de mis hermanos. Y mi hermano estaba recién empezando a trabajar.
Entonces, el salario de él no era tan bueno como el que yo tenía. Entonces, casi que la mayoría de las cosas que se pagaban del alquiler, de la renta, agua, luz, internet, cable, salía de mi cuenta. Además de que con mi antiguo matrimonio yo tengo un hijo, entonces tengo que pagar pensión alimenticia. Entonces, cuando salió el despido, tuve que empezar a buscar empecé a buscar trabajo de una vez. No me di ese chance de, como muchos dicen, no, voy a darme un mes de tiempo para descansar, para ver qué quiero y empezar a buscar. No, de una vez. Al día siguiente de que me dieron la carta, y aunque tenía un mes para trabajar ahí en la compañía buscando algún otro puesto, yo ya estaba buscando trabajo. Claro. De una vez. Porque no me podía dar ese lujo. Pasaron 10 meses donde desde que me quedé sin trabajo, desde que salí de esa compañía a la nueva compañía donde estoy trabajando, y en esos 10 meses fue una prueba, porque aplicaba y recibía los correos de gracias, pero no gracias, o ya tenemos una persona electa, o cosas por el estilo, no me salían. Y estamos hablando de que en ese año, 2018, yo tenía ya 40 años. Entonces, obviamente, yo venía con la perspectiva de que si no me contratan ahora, va a costar que me contraten más viejo, ¿verdad? Uh-huh. Es lo que pasa. Sí, que es una situación que se da mucho en Costa Rica. Exactamente. De hecho, sí, ya después de cierta edad, después de los 40. No sos tan atractivo, ¿verdad? Exactamente. No, y con esta cara menos tampoco. Cosas cómicas, pero bueno. Sí, entonces empecé a aplicar puestos, y en el puesto donde estoy ahora, gracias a Dios, estoy trabajando, fue un proceso de 4 meses. Donde al final de cuentas me llaman el día de mi cumpleaños, que yo por eso soy tan igual, además de franciscano soy mariano y soy devoto de la Virgen de María Auxiliadora, que es el 24 de mayo, es el día que yo cumplo años. Cierto. Uh-huh. Bueno, qué bonito. Sí, no, mariano yo soy por el hecho de que no solo por eso, sino que también el colegio donde yo estudié se llama Santa María de Guadalupe. También. Sí. No hay quite. María te acompaña en todo. Me ha acompañado en todo momento. Entonces, yo nunca dejé de servir, eso es lo importante. Uh-huh. Durante ese tiempo que yo estaba sin trabajo, yo no dejé de servir. Es más, incluso trabajé más en la parroquia, en lo que fueron actividades netamente, digamos, de fin de año, año nuevo, Semana Santa, uh-huh. Todo, estuve igual, trabajando igual de fuerte. No dejé la fe botada. Eso sí no la dejé. Yo tenía la fe, yo tenía la esperanza de que me iba a alcanzar el dinero de la liquidación, uh-huh. Para que, ahí vamos donde estábamos, la fe y la esperanza. Sí, la diferencia. Tenía la esperanza. Ya la práctica. Sí, en práctica. Yo tenía la fe de que iba a conseguir trabajo antes de que se me acabara el dinero. Uh-huh. Y yo tenía la esperanza de que me iba a quedar algo de plata. Uh-huh. No me quedó. No me quedó. El último mes que ya estaba yo dispuesto a buscar cualquier trabajo más cómodo, digamos, con menor salario, uh-huh. Por lo menos para poder pagar lo principal, que era la renta y la pensión alimenticia. Sí. El día de mi cumpleaños, 24 de mayo del 2019, no se me va a olvidar, me llaman de la empresa, y el señor en inglés me dice, te voy a hacer una pregunta, y depende de esa respuesta, te digo más. Y yo, ok, está bien. Lo tenía en speaker para que mi mamá lo escuchara. Pues estaba en la casa de mis papás y aunque mi mamá no habla inglés, pero ahí le empecé a traducir. Entonces me decía, ¿quieres ser parte del equipo de la empresa? Uh-huh. Y yo, con todo el corazón, gracias por tu respuesta honesta, ya estás contratado. Wow. Igual que ahora, se me puso los ojos rojos, empecé a llorar, le decía que muchas gracias, que no lo iba a defraudar a él. Uh-huh. De hecho, hasta el último día, él le quedaban 2 años más de trabajo y después se pensionaba. El último día del trabajo le mandé un mensaje diciéndole que no tenía forma de agradecerle a él esa pregunta, porque fue una alegría, una explosión en el corazón para mí, para mi familia, sobre todo para el hecho de decir, Dios no me deja solo. Uh-huh. Aquí está tu fe probada. Uh-huh. Y de hecho, me acordé también de una historia. Hay una historia que es muy, muy bonita, que hablan acerca de una vasija de barro. Uh-huh. Que la vasija de barro, una vasija de barro que la estaban haciendo bien bonita, pero la persona que hace las vasijas tenía que
pasarla por el fuego. Y tenía que lijarla y volver a pasar por el fuego. Y la vasija decía, no, no hagas esto, por favor, déjame esto, yo quiero estar así. No. Entonces, al final, él le decía a la vasija, no, el alfarero decía, tengo que hacer esto porque es para tu bien. Al final, termina todo el proceso, ella con todo el dolor que tuvo, dejó que el alfarero siguiera con la labor y al final se creó una vasija de las más hermosas. Pero el punto era, las pruebas tenían que pasarlas, el fuego tenía que pasarla, la lijada tenía que pasar. Yo pasé por eso, pasé por ese fuego, pasé por esa lija. Y al final de cuentas Dios me dijo, aquí está hecha, está final. Gracias a Dios, como te digo, hace 5 años de eso, 6 años de eso. Bueno, este año cumplimos 6 años de estar trabajando ahí y siempre me acuerdo de estas cosas y me hacen recordar de que mi fe tiene que ser más grande cada día porque Él me la dio, porque Dios me dio esa fe. Qué importante. Sí, wow. O sea, qué increíble. Yo supe de esa época suya, pero no conocía tanto de fondo hasta ahora, ¿verdad? Que sí. Lo estabas comentando, lo estabas compartiendo. Y ahora bien, en su día a día, digamos, no sé, ¿qué juego, cómo se llama? ¿Qué rol juega, digamos, lo que es la oración o las devociones en su vida? No sé qué devociones tenés que te ayuda a fortalecer la fe. Porque al final, o sea, algo que a mí siempre me ha llamado la atención, nosotros como católicos y todo, es que no todos tenemos las mismas devociones y aún así hay mucha variedad de devociones. Y cada uno, obviamente, a algunos les sirve más unos que otros. O sea, por ejemplo, además menciono, mucho católico hace el rosario, más no todo mundo puede rezar el rosario, les cuesta, pero hay otras devociones. Usted acaba de mencionar uno que a mí me encanta, la coronilla de la Divina Misericordia, por ejemplo. Incluso hemos compartido en el podcast sobre la corona franciscana. Exacto. Otra devoción, ¿verdad? Pero también hay muchas otras devociones, ¿verdad? Estamos mencionando apenas unos cuantos. En su vida, ¿qué devociones usted le ha servido a usted para fortalecer su fe? Para fortalecer mi fe, principalmente 3. Bueno, la Eucaristía, nunca la he soltado. Trato de ir, no puedo ir todos los días porque mi horario termina tarde y cuando yo llego ya la misa acaba, pero si puedo ir los fines de semana, voy los 2 fines de semana, sábado y domingo. El hecho de estar frente a Jesús sacramentado, el hecho de no solo en la hora santa, ojalá, todos sabemos de que en cualquier iglesia, usted entra en cualquier iglesia, el sagrario está ahí, aunque no está expuesto, ahí está Jesús Eucaristía, y ahí podemos estar con Él. El hecho de no olvidarnos de Él nunca, o sea, muchas veces pues, se nos olvida que Él está ahí, y solo nos recordamos los jueves eucarísticos porque está expuesto. No. Ojalá que si podemos pasar frente a una iglesia, parar 5 minutos y estar frente al Señor, a Jesús Eucaristía, ahí está la lámpara encendida, indica que Él está ahí. Entonces, estar con Él. Devociones, digamos, en los santos, el primero, San Francisco, por eso es que me hice franciscano, porque me llamó la atención, aprendí de San Francisco, y hay muchas personas que conozco que aman la vida de San Francisco, porque fue muy radical en su tiempo. Era una persona rica que se hizo pobre, una persona que no quería nada material para él, que él decía, yo no puedo ser más rico, no puedo ser menos pobre que los demás, y prefería dejar de comer por dárselo a los demás, a tal punto de lo que sufría e incluso la alegría que él hacía en momentos más difíciles. Por eso la perfecta alegría también, ¿verdad? La perfecta alegría es la historia esa de que tenemos que ser alegres en el momento más difícil. El Santo Rosario, por lo menos en el caso mío, el Santo Rosario es lo que casi uso diario, por mi decisión de querer seguir a Dios, por María. Muchos dicen que María lleva a Jesús o Jesús lleva a María, depende de cómo lo quieran ver. Pero yo sí le recomendaría a todos, busquen en la historia de los santos, busquen en la historia de la iglesia, no solamente en ir a misa, si hay cursos, si hay algún curso, digamos, de Biblia, hay un curso de apologética o cursos de liturgia, cualquier curso que puedan encontrar, que quieran, para que puedan aprender a conocer más de la iglesia, porque dicen por ahí, y es cierto, usted no puede amar lo que no conoce. Cierto. Si usted no conoce la iglesia y no sabe lo que hay, cuando llegan a invadirlo, otras cosas, no podés diferenciar entre una y otra.
y tenés que poder aprender más. Y tal vez a la hora de conocer vas a poder encontrar alguna devoción importante, ya sea mariano, sea franciscano, sea dominico, sea de la misericordia, como el caso, digamos, de la Coronilla, o incluso como la Madre Teresa de Calcuta, las misioneras de la misericordia, ¿verdad? Claro. Que son muchos diferentes grupos que servimos a un mismo Dios, que servimos a una misma iglesia, pero de una forma diferente. Uh-huh. Algo que estabas diciendo ahí que me puse a pensar, porque muchas veces nosotros, en cuanto, digamos, cuando la vida va bien, casi que se nos olvida que Dios está. Cuando las cosas se comienzan a poner difíciles en la vida, es cuando me recuerdo que Dios existe. Y comienzo a rezarle, comienzo a ir más a misa, comienzo a buscar, busco una iglesia abierta, busco el Santísimo, me siento ahí un buen rato. Pero cuando ya las cosas mejoran, ya, verás, se me va. Y eso pasa, pero eso es algo que tiene que ser constante en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos, digamos, en forma preventiva, para que no se nos bajonee la fe, qué cosas también podemos hacer, ¿verdad? Para mantenernos fuertes. Bueno, de hecho, me imagino, lo mismo que has venido compartiendo, ¿verdad? La importancia de mantenernos fiel a Dios, está practicando sacramentos, las devociones que tengamos, todo eso nos mantiene a nosotros fuertes. Que cuando se vengan las pruebas, podemos confrontarlas. Exactamente. Primer punto importante, hay que recordar que Dios no es un Dios a la madrina, no es un Dios médico, no es un Dios bombero. O sea, no es el Dios que viene a resolvernos el problema en el momento que estamos mal, como vos decís, sino que hay que estar con Él siempre, como un matrimonio, en las buenas y en las malas. Hay que estar con Él. Pero no podemos decir, yo no puedo decirle a usted que amo a mi esposa si yo no vivo con ella. Si ella vive en un lado, yo vivo en otro. ¿Cómo voy a amarla? Si no estamos cerca, tenemos que estar juntos para amarnos. Igual con Dios. Dios tenemos que tenerlo siempre. Recordar eso, primero. Segundo, al no fallar en lo que es misa, comunión y oración diaria, principalmente eso, misa, comunión y oración. Si nosotros hacemos eso, no es que se nos va a quitar los problemas. No. Porque decía Martín Valverde en un concierto de que decían, rece 3 Padres Nuestros y ya se le rebaja el recibo de la luz. No es así. No es así. Pero por lo menos lo vas a ver con ojos cristianos. Sí. El punto es de que lo que nosotros oramos no es para evitar que nos pasen las cosas, es para tener la fortaleza de poder enfrentarlas. Hay una película que se llama Todopoderoso, o Dos, que sale Morgan Freeman con ¿cómo se llama este muchacho? No Jim Carrey, no la primera versión, la segunda. Que sale, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del actor. Es el actor que sale en The Office. Ajá. Sí, ha salido, sale en varias películas. Sí, y salió en la primera. Hace la voz también en Mi Villano Favorito. Exactamente. Sí. Bueno, la versión en inglés. Sí. Bueno, él está, Morgan Freeman, que es el que hace el papel de Dios, está con la esposa y le dice, cuando una familia ora por amor, ¿crees que Dios les va a dar amor o les va a dar pruebas para encontrar el amor? Cuando ustedes piden paciencia a Dios, ¿creen que Dios le va a dar la paciencia o te va a dar pruebas para que puedas que puedas tener paciencia? Sí, practicar la paciencia. Exactamente. Sí. Entonces, eso es lo mismo que tenemos que pensar nosotros. Nuestra oración no es para evitar los problemas, es para saber cómo poder enfrentarlos y salir adelante de esas pruebas. Porque a medida que más estamos cerca de Dios, más van a ser las pruebas. No solo porque Dios nos está probando, sino porque el mundo está en contra de lo que Dios quiere. Sí. Y van a buscar formas. Decía Santa Teresa del Niño Jesús que ella oraba hasta cuando iba al baño. Que una vez el diablo se le acercó. ¿Cómo se te ocurre usted estar aquí en el baño sentada, para decirlo bonito, mientras estás orando? Y ella decía, es que lo que sale de mi boca es para Dios. Lo demás es para ti. Amén. Entonces, imagínense, o sea, el enemigo o el diablo, como quieran verlo, siempre va a buscar la forma de atacarnos para alejarnos de Dios. Y las pruebas van a venir con mayor fuerza. Si nosotros no tenemos el lubricante, la armadura, como dice en la palabra también, la armadura, la palabra de Dios, la oración y la espada para enfrentarnos,
no vamos a poder lograrlo. Tenemos que estar siempre fuertes y listos para cuando llegue el golpe que nos tengan que llegar a la vida. Muy importante. Bueno, ya para ir finalizando, si pudiera resumir en una frase o enseñanza cómo enfrentar los momentos de la flaqueza de la fe, ¿cuál sería? Nunca dejes a Dios de lado. Nunca. Siempre estar con Él. Y tome como ejemplo todos los santos que pueda. San Francisco, San Antonio de Padua, Padre Pío, San Maximiliano Kolbe, Santa Isabel de Hungría. O sea, por mencionar algunos franciscanos, ¿verdad? San Buenaventura. O sea, hay muchos santos, no solo franciscanos, de todo lado de la iglesia. Todos muestran una forma diferente. Y ellos nunca se alejaron de Dios. Incluso Carlo Acutis, que va a ser pronto... Carlo Acutis, sí. Nunca se dejó de Dios, a pesar de la enfermedad que tenía. Cierto. Y él seguía orando. Perfecto. Bueno, más bien, Alex, muchísimas gracias realmente por compartir con nosotros el día de hoy. La verdad ha sido muy enriquecedor, ¿verdad? Y muy bonito compartir con vos, ¿verdad? Esta mañana, bueno, y también con su esposa, que temprano estuvimos ahí compartiendo. Más bien, estuvo muy bonito. Antes de finalizar, ¿qué le parece una oración? Claro. Para ya terminar. De hecho, la oración que vamos a hacer es una oración del Padre Pío, que normalmente muchos usan como comunión espiritual. Como no pueden comulgar, entonces dan esta oración, pero esta oración me llegó a mí en un momento de prueba. Entonces, desde que la escuché, me gustó tanto que dije, esta oración la voy a tener siempre en mi celular para que en el momento que me sienta mal, ahí está y la esté orando. Entonces, esta oración, para los que los quieran buscar, se llama Quédate, Señor, conmigo. Entonces, dice así: Quédate, Señor, conmigo, porque necesito verte presente para no olvidarte, pues ya sabes que con frecuencia te abandono. Quédate, Señor, conmigo, porque soy muy débil y necesito de tus alientos y de tu fortaleza para no caer. Quédate, Señor, conmigo, porque tú eres mi vida y sin ti decaigo en el fervor. Quédate, Señor, conmigo, porque tú eres mi luz y sin ti estoy en tinieblas. Quédate, Señor, conmigo, para que oiga tu voz y la siga. Quédate, Señor, conmigo, para que me muestres tu voluntad cada día. Quédate, Señor, conmigo, porque deseo amarte mucho y vivir siempre en tu compañía. Quédate, Señor, conmigo, porque todo mi ser te está consagrado y te pertenezco. Quédate, Señor, conmigo, si quieres que te sea fiel. Quédate, Señor, conmigo, porque aunque mi alma es muy pobre, deseo que sea para ti un lugar de consuelo, un huerto cerrado, un nido de amor. Quédate, Señor, conmigo, porque se hace tarde y declina el día, se pasa la vida, se acerca el ocaso y es preciso que redoble mis esfuerzos, que no me detenga en el camino. Se hace tarde y viene la noche, me amenazan las tinieblas, las tentaciones, la sequedad, las penas. Y tú me eres preciso, Jesús mío, para alentarme en esta noche de destierro. ¡Cuánta necesidad tengo de ti! Quédate, Señor, conmigo, porque en esta noche de la vida y de los peligros deseo ver tu claridad. Muéstrate y haz que te conozca, como tus discípulos, en el partir del pan y en compartirlo. Quédate, Señor, conmigo, porque cuando llegue la muerte quiero estar junto a ti. Quédate, Señor, conmigo, pues a ti solo te busco, tu amor, tu intimidad, tu corazón, tu espíritu y tu gracia. Amén. Amén. Alex, de nuevo, muchísimas gracias realmente por todo, esa oración demasiado bonita. Y sí, más bien muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado una vez más en este podcast de Encontrando a Francisco. Ya saben, si les gustó, por favor denle like, comenten, muy importante, y también compártalo, porque sin duda alguien necesita escuchar este mensaje en algún lugar. Ahora, recuerden que estamos en distintas plataformas, ¿verdad? Seguimos en las plataformas de audio, ¿verdad? Entonces nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, pero también estamos en YouTube, donde como pueden ver, tenemos video, entonces nos pueden acompañar también por YouTube. Nada más, eso sí, suscríbanse, síganos por ahí, denle clic a la campanita para que puedan recibir notificaciones cuando hay nuevos episodios. También tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, en Threads, y también estamos en TikTok, ¿verdad? Por el momento, ¿verdad? Los quienes pueden ver TikTok. Pero aparte de eso, tenemos un correo electrónico donde nos pueden escribir en encontrandofrancisco@gmail.com.
Ahora, como siempre, queremos pedirles que oren bastante para este apostolado, para que siga siendo una bendición en la vida de muchas personas, que pueda siempre, obviamente, crecer, pero más que todo, para que crezca a llegar a más personas, que tenga mayor cobertura, más que todo. Eso sería todo por el momento. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Paz y bien.